El día de hoy estaremos revisando un poquito algo de estructura, alcista, bajista y acumulaciones. También vamos a ver un poco por encima el tema de los imbalances, así que vamos de una, ¿listo? Después de que ya identificamos lo que vimos en la clase pasada, máximo más cercano, mínimo más cercano, zonas de fractalidad. Después de que identificamos eso, el paso siguiente es identificar la estructura que el mercado tenga en el momento. Solo hay tres tipos de estructura, no hay más. Estructura alcista, el mercado simplemente va a ir rompiendo máximos, dejando mínimos más altos que los anteriores. Bajo el mismo concepto de fractalidad que ya vimos en la clase pasada, lo que va a pasar normalmente es que el máximo que rompió lo va a utilizar como mínimo para seguir impulsándose. Y viceversa, pues obviamente si hablamos de la estructura bajista va a ser el contrario. Es decir, el mínimo que rompió probablemente lo use de máximo para seguir bajando. Aparte de esas dos, también está la otra. Ya sabemos, si en la estructura alcista el mercado rompe máximos y en la bajista rompe mínimos, pues ¿cuál sería la otra? No hay ruptura ni de máximos ni de mínimos, sino que el mercado se queda durante un tiempo determinado en un espacio determinado. ¿Sí? Se mantiene pues en un rango específico sin salir de ahí. No rompe máximos y no rompe mínimos y a eso se le llama acumulación. Solamente existen esos tres tipos de estructura. Entonces, bajo ese concepto, nosotros lo único que tenemos que hacer es, después de haber identificado lo que identificamos en la primera clase, simplemente ir a revisar qué estructura tiene el mercado igual en las mismas tres temporalidades. 24 horas, 4 horas y 1 hora. Solo en esas tres. Empezamos lógicamente de las de 24 a revisar, ok, qué estructura lleva. Si se dan cuenta, pues, ¿qué está haciendo aquí? Romper máximos y tras de romper máximos está utilizando como mínimos esos máximos que rompió para continuar su impulso. Ahora importante, ¿hasta dónde llega el mercado o hasta dónde él puede cambiar la estructura? El mercado solamente hace dos cosas. El mercado lo único que hace es buscar zonas de liquidez importantes como máximos o mínimos o buscar cerrar imbalances o ineficiencias. Ahora, ¿qué es un imbalance o una ineficiencia? Cuando, por ejemplo, nosotros en el mercado tenemos un impulso demasiado largo, ya sea alcista o bajista, tenemos un impulso demasiado largo, y el mercado de pronto nos deja un vacío, les voy a poner un ejemplo por aquí, entre el mínimo que rompió y el próximo máximo si es bajista, y si es un movimiento alcista, pues sería viceversa. ¿Dónde hay un ejemplo de eso en el mercado real? Justo aquí lo tenemos. Vean esa estructura bajista que se formó aquí. ¿Qué teníamos aquí? Mínimo que rompe. Entonces, ¿dónde está la ineficiencia? Entre el mínimo que rompe y el próximo máximo de la estructura que se formó allí. Justo esto es lo que tenemos que identificar. Identificamos la estructura, marcamos mínimos, máximos de la estructura y encontramos dónde están esos espacios en la estructura. Lo normal, como les digo, es que haga exactamente lo que fue haciendo, por ejemplo, aquí. ¿Qué fue haciendo aquí? Fue haciendo, rompiendo máximos y usándolos como mínimo. Pues al menos aquí este sí hubo un pequeño espacio, pero pues acá arriba y se dan cuenta, máximo lo rompe, lo utiliza como mínimo, máximo lo rompe, lo utiliza, máximo rompe, utiliza. Eso es lo normal, eso es lo que debe pasar. Cuando hay un impulso muy grande y el próximo mínimo se queda lejos del máximo anterior, es decir, no hace exactamente esto que ustedes ven aquí, a ese espacio que queda se le llama ineficiencia o imbalance. Normalmente el mercado busca zonas de liquidez importantes con máximos o mínimos o cierra imbalances. En esa zona específicamente él suele cambiar estructura. Por ejemplo, vean esa estructura y lo que pasó con un mil hace un par de semanas. Tenemos aquí mínimo, ¿cierto? Máximo, rompe máximo, regresa, lo retestea, si lo ven aquí. Máximo, rompe, regresa, lo utiliza. Sí, aquí hasta este punto la estructura va bien, ¿cierto? Así como le mostré en la teoría. Pero a partir de aquí, ¿qué hace? Máximo, rompe con fuerza y donde genera el próximo mínimo, justo por aquí, si se dan cuenta. Y sigue subiendo, sigue su movimiento alcista. ¿Qué pasó justo ahí? Ahí se generó el imbalance. Según lo que les acabo de decir que suele pasar cuando el mercado mitiga esos imbalances, lo que hace es que a partir de ahí usualmente cambia la estructura. Hasta ese punto venía una estructura bajista. ¿Qué pasó a partir de aquí? Después de cerrar nuestro vacío, nuestro imbalance, a partir de ahí empezó el movimiento alcista que el mercado da. A partir de ahí, si se dan cuenta que es lo normal, justo lo que decíamos aquí, vean, rompe máximos, regresa, los utiliza como mínimos, vuelve y lo hace, es decir, rompe aquí este máximo, y ¿qué hace? Regresa y lo utiliza como mínimo y ahí va dando este movimiento. Por cierto, en este punto estamos metidos dentro de una acumulación. Tenemos mínimos iguales y máximos iguales, ¿sí? Ahí se ve lo que el mercado hace normalmente y eso lo forman las diferentes temporalidades.
Entonces nuestra tarea simplemente es decir, ok, ¿dónde estamos en este momento? Después de identificar todo lo anterior, ¿dónde estamos? Ah, ok, el mercado está aquí. ¿Viene de dónde? De una zona de venta, ¿no? Máximo, último máximo importante. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que puede pasar? Ah, ok, si él empieza a estructurar bajista, lo que puede hacer es que venga, no tengo imbalance cercano, pero que sí tengo últimos mínimos. ¿Qué puede pasar? Que el mercado venga hasta acá. Entonces, si no entramos en venta, lo ideal es que no tomemos ninguna compra por allí hasta que el mercado no llegue acá, porque lo normal es que va a llegar a ese punto. Así que nosotros siempre debemos tener en cuenta dónde están las últimas zonas de liquidez importantes, como máximos o mínimos importantes cercanos o imbalances o ineficiencias, como lo quieran llamar. Nuestra principal tarea es identificar primero máximos y mínimos, segundo zonas de fractalidad porque no sirve para entrar, ya saben que suelo entrar en el segundo rebote directamente y a partir del tercero en adelante suelo entrar con patrón de confirmación que simplemente es un pequeño cambio de estructura a menor temporalidad cuando el mercado me llega a la zona específica que ya marqué. En ese primer quiebre, o sea, después de que él nos rompe el máximo, si queremos buscar compra, ¿cuál es el rango en el que el mercado normalmente suele hacer esa continuidad, ¿no? O sea, ese movimiento de continuar su estructura, sea alcista o bajista, entre el máximo que nos rompe, ya saben que bajo el concepto de fractalidad puedo usarlo como mínimo y continuar y viceversa, y el mínimo que generó la ruptura. Es decir, este rango es el rango en el que el mercado suele hacer el movimiento de continuidad. Eso lo tenemos que tener muy presente porque dependiendo de la temporalidad, el rango va a ser más grande, más pequeño. Si lo vemos a 15 minutos, va a ser más pequeño. Si lo vemos a 5, mucho más pequeño. Y si lo vemos a 1, a 4, 24 horas, nos vamos a encontrar un rango de mucha diferencia en puntos. Por ahora, mi enfoque normalmente es en esas zonas de 1 hora, 4 horas y 24. ¿Yo qué hago? Marca uno aquí la zona donde fue el quiebre, marca la zona en este caso donde fue el quiebre, si se dan cuenta ahí. Mi enfoque simplemente es esperar que el mercado llegue a esa zona, llegue a ese punto. Cuando él llegue a ese punto, si mi rango es muy grande, como por ejemplo se dan cuenta aquí, este fue el máximo que rompió y cuál fue el mínimo que generó la ruptura, véanlo acá bastante lejos, está bastante lejos. Entonces es un rango que me da mucha diferencia en puntos que no estoy dispuesto a aguantar, no estoy dispuesto a entrar ahí y aguantar tantos puntos de SL. Es que hago yo en ese momento específico, bajo la temporalidad, ya identifiqué la zona, es súper importante que ya tenga la zona identificada, también sepa hasta dónde el mercado puede llegar. Bajo 1 hora ya saben que justo aquí en la zona que rompió, no sé si la ven aquí. A 1 hora también tuvo otra por acá, o sea, ya a menores temporalidades vamos a encontrar varios quiebres más. Bueno, aquí hay un ejemplo de imbalance, de ineficiencia, ¿no? Miren, máximo que rompe, ¿dónde está el próximo mínimo? Veanlo aquí. Eso va como por capas, no necesariamente los va a cerrar de una vez, algunos casos sí, otros casos va a subir mucho más, como fue este el caso, vamos a acercar un poco más. A veces, algunas veces el mercado va a seguir haciendo un movimiento mucho más largo y luego después en algún punto específico lo cierra. Lo importante es ir capa por capa. Es decir, si el mercado empieza a estructurar bajista como lo está haciendo en este momento, aquí el Bund 300, no sé si se dan cuenta, a partir de ahí ya empezó a romper mínimos. Y recuerden que lo que había allí era un cierre de ineficiencia de 24 horas atrás. Por eso está cambiando la estructura allí. Ya tenemos un quiebre de estructura a 1 hora y tenemos dos quiebres de estructura a 1 hora con este. ¿Sí? Si lo ven aquí en la escalerita. ¿Cuál es la zona más cercana que el mercado puede llegar? Obviamente en este punto específico estaríamos hablando de esta zona, que es el último mínimo. En su momento dejó un imbalance, sí, pero ya lo cerró. Si se dan cuenta, lo dejó por aquí, pero ya lo cerró. Ya bajó hasta ese punto a llenarlo. Después de ahí, ¿cuál sigue? El próximo mínimo, el próximo, el próximo, el próximo. Muchas de esas zonas puede ser que el rechace, puede ser que hasta cambie un poco la estructura a menor temporalidad, pero en algún punto lo va a romper. Así que lo que nosotros deberíamos estar pendientes es de cada una de esas zonas, tenerlas marcadas, tenerlas pendientes, por ahí tomarle algún tipo de entrada dependiendo cómo llegue la zona, pero teniendo en cuenta que en algún punto va a llenar este imbalance, así como un mil mucho tiempo después llenó ese que vimos en el primer ejemplo. Muy pendiente con eso, importantísimo tener claro esto porque algunas veces lo cierra de una vez, es decir, por ejemplo, si se dan cuenta aquí en este caso, él había dejado un imbalance aquí y lo cerró de 3 horas después. Es importantísimo nosotros tenerlo bien identificado para así tener una idea mucho más certera hacia dónde puede ir el precio. Ahora, lo que les decía del primer rebote o el primer quiebrecito este que ven aquí, esos quiebres de 1 hora, sobre todo si el mercado no ha llegado a los posibles objetivos que ya identificamos, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar la temporalidad y habiendo bajado mi temporalidad, yo voy a buscar entonces en ese punto un cambio de estructura a menor temporalidad. Ahí es donde entra el patrón de confirmación. Patrón de confirmación, ¿cuál es? Ya identifiqué las zonas en las altas temporalidades, luego menor temporalidad, espero un cambio de estructura dentro de esa zona. Es decir, normalmente si quiero buscar compras en esta zona, por ejemplo, ¿qué va a hacer el mercado en ese retroceso que trae a menor temporalidad 5, 1 y 15 minutos?
va a traer una estructura bajista, es decir, va a venir rompiendo mínimos. ¿Qué necesito yo a partir de que me rechace en la zona que ya marqué? Simplemente que él empiece a hacer lo contrario, que sería en este caso pues empezar a romper máximos, como empezó a hacerlo ahí. Por aquí si acercamos un poquito más. ¿Cuál es el enfoque de nosotros? Pues ojalá estar muy pendientes de cuando él empiece a partir de la zona que ya identificamos a hacer ese cambio estructural a menor temporalidad. Y según eso pues pudimos haber entrado aquí, obviamente ahí no alcanzó a llegar. Aquí pues está dudoso, tampoco parece que se fue un par de punticos antes, pero por aquí sí pudimos entrar y mucho más claro por aquí. Y a partir de ahí entonces, ¿cuál era el objetivo? Recuerden, último máximo. ¿Cuál era el último máximo en este caso? Era justo más o menos por aquí. Y hasta ahí llegó el mercado. Luego fue hasta el siguiente, pero ya ese era de pronto otra entrada, a menos que hubiéramos querido aguantar. El caso sí o sí es estar muy pendiente de las zonas que ya identificamos y a partir de ahí, en menores temporalidades, sabiendo dónde suele cambiar la estructura del mercado, zonas de 1, 4 y 24 horas, ya sea en mitigaciones de imbalances, sea en quiebres de estructura, si no ha llegado a su objetivo principal en las temporalidades más altas y en cierres totales de ineficiencias o imbalances. Eso es todo lo que tenemos que tener presente, eso es todo lo que tenemos que saber identificar. Obviamente aquí se lo estoy explicando muy rápido, pero ya saben que es lo que obviamente vemos mucho más a detalle, le dedicamos más tiempo, vamos paso por paso, cosita por cosa, uno a uno, pero ya eso es con nuestros alumnos por ahora. Obviamente va a ser un repaso demasiado rápido, pero muy efectivo, así que ustedes pueden, si algo no les quedó claro, repetir y repetir y repetir el video, ir al gráfico, mirar cómo se da, mirar cómo funciona y me cuentan en los comentarios cómo les va. Los invito a que practiquen, estudien, espero hayan aprendido, espero les haya servido esta clase. En la próxima clase estaremos viendo mucho más a detalle el tema de los patrones de confirmación, un poquito más a detalle. Recuerden que todo esto que estamos viendo se identifica simplemente en las tres temporalidades principales, las más altas que tenemos, sobre todo pues en sintéticos, 24 horas, 4 horas y 1 hora. En esas tres identificamos eso. Después de ahí lo único que tenemos que hacer es esperar que el mercado nos llegue a esa zona y a partir de ahí buscar nuestras entradas. Entonces yo lo único que hago es marcar mis zonas, esperar que llegue a ellas y a partir de ahí, segundo rebote de fractalidad, tomo entrada directamente con un rango específico. Para cada índice es un rango diferente o para cada mercado, eso ya les toca hacer la tarea a ustedes. Y si es quiebre de estructura en 1 hora, lo que hago es, dependiendo del rango, entrar directo o para el patrón de confirmación luego de que llegue ahí. Pero eso es todo lo que hago, simplemente estar pendiente de dónde va el mercado, es marcar la zona, esperar que llegue a la zona, según como llegue o el rango que tenga, entrar directamente o esperar el patrón de confirmación. Eso es todo lo que hago todos los días en el mercado.